Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, saludos para todos. Bienvenidos una vez más acá a mi canal. Si aún no te has suscrito, te sugiero que lo hagas y actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video y así no te pierdas ninguno de los que vaya subiendo. El día de hoy te traigo el trazo de este hermoso vestido. Yo le digo vestido en hojas porque, si podemos detallar, tiene acá en la parte del busto una hoja de cada lado y acá en la parte del brazo también detallamos una hoja. La diferencia es que acá a esta hoja le queda un piquito y es probable que le haga falta un poquito más de bajada acá debajo de la sisa para que la hoja se recoja un poquito más acá y no dé ese pico. Vamos primero a empezar con nuestro patrón base. Yo tengo acá ya trasladado mi patrón básico donde voy a hacer los trazos, y lo primero que hago es detallar cuáles son las líneas que tiene mi diseño para yo saber cuáles son las líneas de guía que yo voy a utilizar para realizar este trazo. Acá podemos notar que vamos a utilizar línea imperio, un poquito más abajo de línea imperio, vamos a utilizar línea de tórax, vamos a utilizar línea central para poder hacer este trazo acá que nos quede en el centro, y la línea de la cintura pues que ya es obvia en este diseño. Entonces vamos mirando nuestro trazo y vamos plasmando en el patrón básico que ya tenemos acá. Ya yo acá en este patrón tengo mis líneas de guía ya trazadas. Siempre les aconsejo, les he indicado que a través de estas líneas de guía se nos hace más fácil el trazo de cualquier diseño. Entonces yo cada vez que voy a hacer un diseño, trazo mis líneas de guía en el básico y ellas me van guiando a los diferentes trazos que tenga que hacer en los diseños. Esta es la línea de la media sisa, sacamos la mitad de la sisa de acá hasta acá y allí colocamos la línea de la media sisa. Esta línea la utilizamos también para muchos diseños que van en escote hasta aquí, que llevan tiras acá, o que el escote va un poquito más hacia adentro, que más hacia afuera, o que va más hacia adentro. Nos guiamos por esta línea para que los trazos nos queden a la perfección, a la media sisa. Acá tenemos la línea del tórax. Esta línea la utilizamos para los straples. En ocasiones el straple lo levantamos un poquito más a la altura del seno para hacer el estilo corazón. Y tenemos acá la línea del busto, que en muchas ocasiones también la utilizamos para hacer drapeados o para hacer cortes que van acá en el centro del busto. Y así nos aseguramos de que el trazo que vamos a realizar de veras no quede allí en toda la línea del busto. Acá tenemos la línea del imperio. Hay muchos diseños que se trazan utilizando esta línea imperio. Esta línea imperio no la trazamos al azar. Esta línea la trazamos dependiendo del perímetro del busto. El perímetro del busto lo sacamos dependiendo de la medida de copa o la talla de copa. Si es 32, este perímetro va a ser de 7 centímetros. El perímetro va a ser desde el centro, acá el punto más alto del busto, hacia el alrededor. Vamos a marcar hacia este lado, hacia acá y hacia acá la misma medida dependiendo del tamaño de copa. Si la copa es 34, entonces este perímetro va a ser de 8 centímetros. Si la talla es 36, va a ser de 9, y si es 38 y 40, esta va a ser de 10 centímetros el perímetro. Yo acá no les tengo ninguna talla definida porque siempre he tratado de enseñarles a que hagamos nuestros trazos con la medida correspondiente. Si vamos a hacer un trazo y tomamos la medida al cliente, este patrón va a ser con las medidas que ya hayamos tomado. Entonces lo importante no es que aprendamos las tallas, aprendamos los trazos de una talla específica, sino aprender los trazos para aplicarlos en cualquier talla.
Esto significa que si yo conozco muy bien el manejo de mis pinzas, el manejo de mis líneas, en cualquier talla yo voy a poder realizar cualquier trazo. Entonces iniciamos acá con la parte delantera. Esta no tiene ninguna talla, solamente voy a guiar los pasos o cuál va a ser el procedimiento para realizar este diseño. Vamos a comenzar entonces con la parte delantera. Vamos a cortar acá para que se nos haga más fácil el trabajo. Y vamos a trabajar acá con la parte delantera y vamos visualizando qué es lo que vamos a trazar acá. Ya no tengo mucho que hacer, solamente hacer el dibujo de lo que está allí en el diseño, hacia dónde van los trazos. Entonces, hay una hoja que cubre el busto, pero que no llega precisamente acá en el imperio, sino que llega un poquito más abajo. Aquí podemos detallar que llega un poquito más abajo. Entonces nosotros medimos, tomamos nuestra regla o nuestro centímetro, nuestro metro con el que trabajamos, y le vamos a bajar de acá del lado la cantidad que usted requiera, porque puede ser que usted quiera la hoja un poquito más abajo. Pues hacemos un cálculo de dónde más o menos, no es específicamente acá en el perímetro, sino un poquito más abajo. Entonces yo podría trazarla aquí a 1 centímetro en esta miniatura. Ajá. Ahora el punto a donde va a llegar esa hoja va a ser acá al punto central de la línea del tórax. Esta es la línea del tórax. Entonces mi línea va a llegar aquí en este punto y va a salir desde acá y debe pasar por acá por debajo del perímetro del busto. Entonces podemos utilizar una regla curva que nos ayuden a hacer ese trazo. Voy a voltear acá para que se me facilite más este trazo. Lo tengo que pasar por debajo, que no me vaya a quedar por encima. Vamos a buscar un marcador que se pueda visualizar mejor. Ok, acá lo paso por debajo y luego allí vuelvo a acomodar mi regla hasta que me lleve al punto que ya he marcado. Entonces allí me va a llegar esta hoja. Y en la parte de arriba donde me llega, si podemos notar, hay un poquito de altura acá sobre el busto. Y también podemos detallar que el diseño tiene la pieza de abajo, es un corte estilo francés. O sea que la pinza sale de acá de arriba. Para yo trazar esa pinza, yo muy bien podría escuadrar, ¿verdad? Podría escuadrar acá y trazo mi línea acá donde voy a hacer la pinza conjuntamente con este corte, o podría trazar desde acá el corte francés. Saco la mitad de hombro, trazo la mitad y a partir de allí yo trazo mi línea hasta acá. Entonces la pinza sobre el busto me va a quedar un poquito inclinadita, pero no influye. Así que yo lo voy a escuadrar y trazo mi línea sobre el busto. Y aquí arriba, para darle un poquitico como forma de corazón, yo podría bajar acá arriba los centímetros que yo quiero para hacer ese estilo. Entonces yo le voy a subir acá a un medio centímetro, ¿verdad? Entonces ahí en ese centímetro yo voy a trazar mi línea que me llegue también al centro, pero acá de este lado yo la voy a, como acá está la sisa, no la voy a hacer que llegue recto, así curva totalmente, sino que voy a bajar aquí de este lado, porque aquí está la sisa y se resulta un poco incómodo cuando este trazo acá roza con el brazo, porque lo dejamos muy arriba. Entonces acá debemos hacer como una especie de bajadita aquí y luego entonces subimos para llegar aquí a la altura del busto. Entonces esta línea ya no me va a llegar allí hasta la línea del tórax, sino que me va a pasar hasta arriba. Allí va a quedar mi pinza. Entonces significa que yo voy a cerrar esta pinza, la voy a cerrar. Esta pinza no la voy a colocar en la tela. Esta la voy a cortar. Esta pinza la puedo hacer tipo lápiz o la puedo dejar así. Si la quiero hacer tipo lápiz, pues simplemente escuadro mi pinza y luego acomodo la pinza arriba, pero voy a dejarla así, de esta manera. Y entonces trabajamos así, con la pinza así normal. Ok, ahora nos ponemos a analizar, a hacer otro análisis y notamos que
esta hoja tiene un pliegue acá. Este pliegue no cierra, este pliegue queda abierto. Es como una especie de un tabloncito que va hacia abajo y que sale aproximadamente de aquí, de este punto. ¿Y hacia dónde va dirigido? ¿Hacia dónde va dirigido? Va a ir dirigido hacia el busto. Esto tenemos que trazarla siempre que vayan dirigidas a la altura del busto. Yo no la puedo poner hacia allá ni la puedo poner hacia acá, porque si no, no va a haber realce en esta parte. Entonces voy a trazar esta línea hasta allí, que es donde voy a hacer el corte, para luego dar la amplitud aquí en esa parte de la hoja. Ok, ya tenemos entonces trazada la hoja. Fíjense bien solamente los cambios que hicimos para hacer este diseño. Ya teníamos nuestras pinzas, solamente vamos a cerrar esta pinza. Cerrando esta pinza se nos va a abrir acá de este lado, pero como los straples, los escotes, cuando van a la altura del tórax, siempre es necesario hacer una pequeña pinza de corrección. Yo la pongo de medio centímetro, probablemente puede hacer de más dependiendo del tamaño del busto. Cuando yo haga el traslado de esta pinza me va a tener un pequeño aumento. Ok, entonces ya hemos terminado este trazo de la parte delantera. Las mangas las hacemos aparte, pero esta hoja es aparte del trazo de la blusa. Entonces debemos calcar acá esta hoja para poderla pasar y poder cortar el trazo de la blusa. Entonces vamos a ver si podemos visualizar acá la hoja, para entonces poder hacer el diseño de la hoja. Sale desde acá y llega aquí el punto. Posiblemente ustedes no vean la raya. Pasamos acá y aquí marcamos la pinza, porque en el chalequito o en la hoja que va sobrepuesta también necesitamos agarrar la pinza, necesitamos hacer el corte de la pinza para poder darle forma a la hoja, porque si no nos va a quedar deforme y no va a haber un aplomo del busto. Vamos acá y entonces vamos a cuadrar la hoja. Aquí me equivoqué en la parte de arriba, vamos a bajar aquí. Ok, y aquí va la pinza y marcamos el pliegue, porque resulta que este pliegue que tenemos acá, el pliegue que marcamos aquí, no va a ir en la pieza de la blusa, va a ir en la hojita que va sobrepuesta. Entonces marcamos también acá, aquí donde habíamos marcado, donde vamos a hacer el tabloncito. Entonces venimos y recortamos esta hoja. Vamos a recortarlo. Y luego que la hayamos recortado, entonces debemos pasarla en un nuevo material, porque debemos cerrar la pinza y debemos abrir el tablón, y que acá le vaya a quedar material para poder hacer el tablón. Entonces vamos a cerrar la pinza, pero vamos a cortar la pinza de acá, a cerrar la pinza lateral. Esta pincita que tenemos acá también necesitamos trabajarla en esta hoja. Entonces vamos a cortar acá para poder abrir el patrón, porque si no, no se nos va a abrir. Y esta pieza acá debemos cerrarla. Entonces cerramos esa pieza para poder iniciar entonces el armado de las hojas. Entonces procedemos a cerrar la pinza lateral
al cerrar esta pinza, automáticamente se nos abre el corte que hicimos acá. Entonces en este corte es donde vamos a dejar para hacer el tablón este que se ve en la hoja. Vamos a cerrar también esta pinza y allí lo que nos falte se lo vamos a agregar al nuevo material que vamos a utilizar para hacer el traspaso de la hoja. Entonces esta va a ser la hoja que va a ir por encima. Fíjense la transformación que tuvo al cerrar las dos pinzas. Acá al pasarle un nuevo material pues nos va a quedar así la hoja y va a acoplar en el busto. Ok, entonces vamos a recortar la pieza del talle. Recortamos por aquí, entonces recortamos el diseñito que tenemos acá de estilo corazón y vamos a recortar la pinza. Vamos a recortar la pinza, tanto la de acá, que es la pinza de corrección, la recortamos y pasamos hasta abajo. Recortamos y pasamos hasta abajo. Luego cerramos la pinza lateral. Cerramos la pinza lateral de esta manera. Y recortamos acá el excedente que haya quedado. Entonces, ya que tenemos bien acomodado eso ahí, debemos recortar. Ya lo recortamos. Entonces vamos a pegar acá para ir ya organizando de una vez. Vamos a ir pegando esta pieza. Como es un material un poquito más grueso, pues hay que irla moldando. Y luego terminamos de pegar acá la pinza que va sobre el busto. Entonces ya tenemos armada la parte de la blusa. La parte de la blusa. Esta pieza va doble. Esta pieza va doble, va cortada al hilo, así de esta manera. Se va a cortar una sola pieza de esta, pero doble. Y ok, entonces vamos a traspasar esta parte de la hoja. Vamos a hacerlo igual en blanco, pero lo vamos a trazar con lo que tenemos acá. No vamos a trazarle las pinzas porque las pinzas ya están aquí de ese lado, y entonces vamos a traspasar acá en esta parte. Vamos a emparejar así de esta manera y llegamos hasta allá. Entonces al llegar acá, aquí vamos a marcar dónde vamos a hacer el tablón, porque debe quedar en la misma posición, porque si lo cambiamos de lugar ya no nos va a quedar igual. Entonces de esta forma nos va a quedar el nuevo patrón. Vamos entonces a recortarlo. Lo recortamos. Y ya al recortarlo, ya él debería de tomar la misma forma que tiene el armado de la parte delantera de la blusa. Entonces acá, esta hojita va a ir hacia abajo el pliegue. Tal cual como se ve ahí, va hacia abajo el pliegue. Y organizamos acá bien y cortamos bien. Esto va a ir acá en la parte de la blusa. A ver, nos toca entonces como que recortar un poquito acá.
fue por la pinza de corrección. Entonces, esa pinza de corrección hay que agregarla aquí. ¿Sí ven? La pinza que le hicimos acá, la pinza de corrección que le hicimos a la blusa, debemos hacérsela también a esta pieza para que ella entonces pueda encajar con la otra. Entonces ya esta pinza iría un poquito más adentro, agregándole la pinza de corrección. Recortamos y le colocamos, ya saben que esto va abierto, pero para que no se confundan vamos a recortar un poquito el adhesivo y se lo colocamos solo en la puntita. Entonces va a ir colocada así, de esta manera. Ok, ahora nos estaría faltando la manga tipo hoja. Vamos a colocarle un adhesivo aquí para que no se nos vaya a mover y podamos trabajar con más facilidad. Y le colocamos también el adhesivo del otro lado para que no se nos mueva. Ok, ahora nos está faltando la hojita que va en la manga. Ahora vamos a ver de qué manera debemos cortar. Les voy a hacer solo una sola pieza porque como hay tanta complicación se nos va a hacer muy largo el video. Vamos a explicarle de qué manera vamos a hacer nosotros esta manga. Primero nos ponemos a hacer un análisis de la manga para saber cómo la vamos a hacer. Yo la estuve calcando, calqué el diseño de acá de arriba y luego lo coloqué del otro lado para ver qué forma tenía esa manga. Y llegué a la conclusión de que la manga es de forma o de estilo campana. Pero ¿cómo vamos a saber qué ancho va a tener acá el borde de la campana? Entonces el borde de la campana va a tener la medida que tenga arriba. Recuerden que este fue el que sacamos acá. La medida que tenga este de aquí arriba va a ser la medida que va a tener la manga, para que cuando esa manga caiga acá en el brazo no quede apretada. Entonces hay una medida que nosotros utilizamos que es la mitad del pecho, la medida del pecho, la sacamos afuera y esa es la medida que tiene el contorno de esa manga. Entonces yo mido acá, tiene 6 centímetros y medio. 6 centímetros y medio, la mitad de 6 centímetros y medio serían 3 centímetros y cuarto. Entonces esos 3 centímetros y cuarto son lo que va a llevar el borde de mi cambio. Yo doblo mi papel si voy a hacer mi patrón, ¿verdad? Y yo voy a colocar acá la medida que yo requiero para hacer esa manga. Entonces dijimos que eran 3 y cuarto. 3 y cuarto y 3 y cuarto. Volteo, siempre acostumbro a hacer esto porque es la manera en que yo puedo lograr que esto me quede derecho. Hago mi curva, escuadro ambas que me quede bien y vuelvo a cortar acá. Quito el piquito que me queda. Y si yo puedo decir que tengo el ángulo de 180 grados, que es lo que llamamos la media rotonda. ¿Ok? Entonces, así de esta forma va a ser la manga. La que hice anteriormente no tiene el ángulo como para que dé la vuelta y pueda caer la campana sobre el brazo, porque es lo que estamos buscando, que la campana quede sobre el brazo. Ahora, esto me tiene que quedar acá, ¿cierto? Me tiene que quedar acá, pero esto no puede quedar acá debajo de la cis. Y puedo notar que hay un pliegue en la manga que va hacia adentro. Entonces, si esta manga, este va a ser el borde de la manga, aquí va a caer mi pliegue de este lado, que me quede en la orilla de la manga. Fíjense,
me va a quedar el pliegue así de esta manera. Y entonces no solamente va a ir un pliegue de este lado, sino que del otro lado también va a ir otro pliegue en la parte de atrás. También va a ir de esta manera, así. Ya tenemos los dos pliegues. Ya tenemos los dos pliegues, podríamos enderezar acá, así. Y entonces esta manga, fíjense bien porque es un poquito complicado ya que debemos doblar. Medimos la altura que tenemos acá del centro del busto y nos viene dando como por aquí, por este lado, ¿ok? Entonces allí yo voy a colocar mi manga. Fíjense bien cómo la tengo que colocar, porque este va a ser el borde de mi manga. Entonces yo la voy a colocar y yo tengo que doblar esta manga luego para que ella pueda caer. Entonces si esta va a ser el borde, yo debo hacer que este borde quede alrededor del brazo, así de esta manera. Y entonces aquí arriba yo voy a pegar esa manga. Vamos a enderezar acá también para que se nos facilite el pegado. Entonces yo pego mi manga aquí de este lado, cosa de que cuando yo voltee mi manga, cuando yo la voltee, ella pase alrededor del brazo. Entonces vamos a pegar acá de este lado la manga, ahí a la altura del busto. Le colocamos cinta adhesiva. Vamos a colocarle cinta por ambos lados para que no se nos mueva. Y cortamos acá para que no nos vaya a entorpecer este pedacito de adhesivo. Ok, entonces esta pieza yo debo pegarla en la parte trasera. No tenemos recortado la parte trasera, pero es sencillo, ya que en la transformación no es mucho. Esto va a llegar hasta acá, hasta la línea del tórax. Esta es la línea del tórax. Entonces yo vengo, corto mi línea del tórax. Si lleva cremallera en la parte trasera, debemos dejarle a la tela, o si usted quiere dejarla en el patrón, lo puede hacer, o puede dejarlo y colocarlo solamente en la tela. Cerramos primero la pinza del talle o de entalle, como usted le quiera llamar, y acá en esta parte de arriba es donde nosotros vamos a pegar la manga. Ok, entonces tenemos, vamos a quitar acá el diseño, ya lo hemos visualizado bastante. Vamos a cerrar acá, el costado o la parte lateral. Vamos a cerrar esa parte lateral para que se nos haga más fácil el trabajo. Se me está viniendo la cinta adhesiva de la mesa. Vamos a pegarla toda para que no tengamos complicación de que se nos vaya a despegar, y volteamos acá para que se pegue bien, porque después se nos despega y no nos va a dejar pegar la manga y hacerle el movimiento que necesitamos. Ok, ya tenemos bien sellado ahí. Ahora vamos a pegar la manga en la parte trasera, en la pieza de la parte trasera de la blusa. Entonces volteamos igual como volteamos la delantera. Fíjense bien, tal cual como tenemos la delantera, así de esta manera debe ir pegada. Aquí donde tenemos la pinza, vamos a colocar en la misma dirección y colocamos cinta adhesiva. Volteamos y colocamos del otro lado también para que no se nos vaya a mover. Ok, así. Vamos a recortar acá porque hace que se vea un poquito feo el trazo. Cortamos acá estos pedacitos y vamos a cortar esto porque no se quiere ocultar. Vamos a recortar también estos pedacitos que sobran acá. Listo. Y así ya tenemos nuestro trazo. ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a voltear la manga, que ella debe tener caída hacia acá. Esto va volteado hacia acá y la manga va a caer en el brazo. Por eso es que
este círculo, este medio círculo de acá de la manga debe tener la medida de la mitad del pecho, porque esa es la medida prácticamente del contorno de brazo, para que no vayamos a tener incomodidad acá en esta parte, ni se vaya a quedar muy grande, ni vaya a quedar muy apretada. Entonces así es como debe de quedar, como una hoja va a quedar ella. Entonces es probable que acá no se doble todo, sino que quede solamente así, y ahí le va dando mejor forma a la manga. Así debe caer la manga. Esta es una hoja, otra hoja, y en la parte trasera así va a quedar de esta manera, con cremallera por acá. Muy bonito el diseño. Espero les haya gustado, y no solo que les haya gustado, sino que hayan podido entender este trazo. Dios me les bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por visitar mi canal, y les espero nuevamente con un nuevo trazo. Dios me les bendiga. Y si no te has suscrito nuevamente, suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones de los nuevos trazos.